Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a la clase de psicopatología. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de la psicopatología de la conducta alimentaria, un tema bastante árido en cuanto a diagnóstico y sobre todo al tratamiento, ya que son trastornos que son más comunes de lo que parece y que cuesta diagnosticar, que cuesta también para nosotros a veces aceptar que estamos ante una conducta alimentaria. Estos son trastornos que vemos incluso dentro del personal médico y sobre todo en la población femenina. Sin embargo, no es exclusivo, también lo podemos ver en la población masculina cada vez más frecuentemente. Muchas veces sucede que nosotros estamos a la par de alguien, empezamos a notar ciertas cositas y a veces increpar a esa persona o confrontarle y decirle, mira, yo estoy observando esto, me equivoco probablemente, quizás es la parte más difícil. ¿Verdad? Cuando estamos en la práctica clínica, los pacientes, claro que no conocemos, la gente pues nos llega de una sola vez eh, con la duda, ¿verdad? Sobre todo sus padres lo llevan. Sin embargo, son pacientes que tienen muy poca autocrítica, de manera que aunque estemos ante la sospecha, es bastante difícil poder acceder a ellos y que nos permitan la evaluación. Así que vamos a revisar los objetivos y espero que pongan atención a esta clase como siempre hacen. Los objetivos de esta clase son conocer el término de los trastornos alimentarios, conocer la clasificación de los trastornos alimentarios, identificar aquellos componentes psicológicos detrás de estos trastornos y hacer un ejemplo de casos. Eh, Sobre los trastornos de la alimentación, estas enfermedades ya pues se describieron ya hace bastantes años, desde hace más de 100 años. El médico Lassen las describió en Francia y Gould las describió en Inglaterra. A lo largo de la historia se han tratado de clasificar dentro de otros grupos, digámoslo así, de enfermedades mentales como parte de la histeria. Recuerden lo que les decía, como más común dentro de las mujeres. También se le trató de ubicar dentro del trastorno obsesivo compulsivo porque justamente estamos en el campo de las conductas. A grandes rasgos, un trastorno obsesivo compulsivo incluye una idea obsesiva sobre alguna situación y un acto compulsivo para que podamos solventar esa idea obsesiva. Entonces, si pensamos desde ese punto de vista, en los trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, en la anorexia y en la bulimia, tenemos la idea obsesiva de querer bajar de peso o de estar demasiado o estar con mucho sobrepeso. Entonces, la compulsión vendría siendo el privarse de la comida, el vomitar, etcétera. Entonces, en algún tiempo se le consideró como parte del TOC. También se le consideraron dentro de las fobias, el miedo a engordar y también como parte de la depresión o incluso de la esquizofrenia, ya que existen, digamos, casos, el nivel de intensidad donde la persona no solo es el miedo a engordar o el miedo a verse mal, sino que abiertamente hay personas que estando evidentemente delgadas y con desnutrición se ven a sí mismas como obesas. ¿Ve? Entonces cae dentro de muchas cuestiones, ¿vea? Desde trastornos somatomorfos hasta considerarlo parte de la esquizofrenia porque pues casi cumple criterios o términos de una idea delirante. Si los trastornos de la conducta alimentaria se caracterizan por alteraciones del pensamiento y la conducta, justamente por eso les decía, podían caber dentro del TOC, también podrían caber dentro de los trastornos psicóticos. ¿Por qué? Porque son pensamientos que nos alteran la conducta, entonces también caben dentro del delirio. Solo que en este caso se relacionan con la comida y con el peso. Estas alteraciones afectan fundamentalmente a poblaciones jóvenes y más del 90% de los casos se observan en mujeres. Sin embargo, esto no es exclusivo. Conforme va cambiando la sociedad, se van a dar cuenta que cada vez más los hombres jóvenes, sobre todo, se preocupan más sobre sus aspectos físicos, se preocupan más por las dietas,
Sin embargo, la mayoría lo solventan desde la parte del ejercicio, pero aún así, si nosotros nos ponemos a pensar, también caen dentro de la obsesividad. También dentro de los hombres, digamos, que presentan este tipo de trastornos es bastante común, curiosamente, dentro de la población homosexual. Si ustedes, pues, eh, son parte de la población LGBT o tienen amigos o conocidos dentro de la población LGBT, se van a dar cuenta que el estándar de belleza y exigencia dentro de esta población es bastante alto, lo cual respecto al cuidado físico, eh, el, el- el tener bajo peso, lo que los hace que también propensos a caer en este tipo de trastornos. Entonces, frecuentemente se hablan de dos diagnósticos principales, que son la anorexia y la bulimia nerviosa, que es donde más nos vamos a centrar en esta clase. Pero también en las últimas revisiones que se han hecho eso, y les estoy hablando desde el año pasado, se habla de otros términos como ortorexia y vigorexia, que los ponemos dentro de la conducta alimentaria también. De hecho, esto ha sido un poquito polémico, ingresar esos trastornos ya como diagnósticos específicos, porque algunos consideran que esto es olvidarnos en sí del paciente y solo pensar en la conducta, pero pues lo vamos a ejemplificar más adelante. Entonces hay factores predisponentes para los trastornos de conducta alimentaria, como la predisposición genética, la edad, la edad puberal. O sea, generalmente los trastornos se desarrollan en la época de la adolescencia, en el cambio a la pubertad. El ser del sexo femenino, en la diapo anterior les decía, este, 90% son mujeres, pero también recuerden esta parte, también población masculina cada vez más se preocupa de esto, aunque sigue siendo mayor factor de riesgo el sexo femenino. También las dietas, la obesidad y el sobrepeso premórbido. O sea, el estado nutricional o el estado de peso del paciente previo a el trastorno de la conducta es importante, ¿verdad? Por ejemplo, obviamente vamos a esperar que personas que han tenido sobrepeso y sobre todo antes de la edad puberal son las que más van a caer dentro de un trastorno de la conducta alimentaria. Eh, pero también tenemos que ver como el contexto social, ¿verdad?, en el cual el paciente se maneja, y eso se refiere a las dietas. ¿Verdad? Si estamos en un contexto social donde lo común es hablar de dietas, de ejercicio, y la persona tiene sobrepeso, por supuesto, que cae dentro del siguiente factor predisponente, que es la insatisfacción general. O sea, de esto viene la idea, ¿verdad?, de la presión social de pues tener que tener un cuerpo que sea dentro de lo que llamaríamos el atractivo hegemónico, que es la delgadez, ¿no? Entonces hay una insatisfacción general con la vida y con el yo. También esto, se suman las experiencias de presión y evaluación del error. Ustedes lo saben, vienen justamente de esta edad, de hecho son justamente quienes están viviendo esto. La presión social es importante en todo esto. La evaluación del error, ¿verdad? ¿Qué pasa? Siempre habrá una tendencia, digamos, social a criticar el sobrepeso, a criticar las conductas hacia el sobrepeso, ¿verdad? De hecho, muchas veces hasta es parte del saludo. Oh, te veo más gordo, te veo más delgado. Eso es presión social, eh, incluso pues de la manera más superficial. Y a la evaluación del error se refiere a cuando se han hecho ya intentos por bajar de peso, ya sea desde el ejercicio, desde las dietas, y estos han sido infructuosos. Entonces, pues eso predispone a caer en una conducta alimentaria. La ansiedad de separación, eso tiene que ver en cuanto a la relación con los padres, haber tenido durante la infancia ansiedad de separación, haber tenido depresión en la adolescencia y por supuesto la tendencia al perfeccionismo, que esto a nivel de personalidad estaríamos hablando de los rasgos obsesivos de la personalidad, y por esto otra vez caemos dentro de que la conducta alimentaria puede ser hasta cierto punto eh, o se le considera hasta cierto punto dentro de los trastornos obsesivos compulsivos. Otros factores predisponentes son experiencias sexuales adversas. Por ejemplo, aquí estaríamos hablando de abuso sexual, de violación,
pero también del rechazo, ¿verdad? Muchas personas caerán dentro de un trastorno de conducta alimentaria si dentro de sus primeras intentos de tener una relación coital, la pareja, ya sea hombre o mujer, ¿verdad? Y según corresponde, les hace la crítica, ¿no? Acerca de su sobrepeso, el rechazo, y entonces eso se traduce en esa necesidad de poder encajar. También hay factores familiares, como la sobreprotección, la rigidez y la psicopatología de la familia. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de esto, pero pues la mayoría de componentes familiares tienen que ver con la relación con la madre. También hay valores estéticos dominantes, hay culturas que son mucho más, digamos, represivas en cuanto a la imagen. La cultura, digamos, global en general, obviamente, predomina o, como les digo, tiene como valor hegemónico el ser delgado. Sin embargo, hay culturas que son mucho más exigentes respecto a eso. Piensen, por ejemplo, en culturas como la europea, donde de hecho ellos tienen ya la tendencia a la delgadez, entonces la exigencia es más alta. También hay culturas latinoamericanas más exigentes hacia esto. El ejemplo, ¿verdad? Los cubanos, los venezolanos, por ejemplo, los cubanos son personas que hacen mucho ejercicio. Si alguna vez se dan una vuelta por ahí, van a ver que todo el tiempo la gente está haciendo ejercicio en sus tiempos libres. La mayoría de parques la gente se dedica a eso, al cultivo del cuerpo. También con respecto a la cultura venezolana, ustedes podrán ver que tanto hombres como mujeres es bien exigente el valor estético que ellos tienen. De hecho, pues se traduce en cómo ellos digamos, resuenan en concursos de belleza y ustedes pues verán que sí es una sociedad más exigente hacia esto. También enfermedades o problemas físicos. Obviamente pacientes que digamos compensarán alguna otra dificultad, enfermedad o, por ejemplo cualquier rasgo físico que no es deseable pueden caer en esto, ¿verdad? O también enfermedades que de alguna manera pueden desnutrir o hacer bajar de peso o provocar también ciertas conductas. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, un cáncer infantil, sea cual sea, pero en edad infantil, el, el, las quimioterapias, si ustedes no lo saben, producen mucho vómito, mucha náusea, mucho vómito efectivo. Entonces, de alguna manera son enfermedades que predisponen a tener una conducta alimentaria, puesto que como efecto secundario de los medicamentos, eso provoca estas alteraciones. Dicho sea de paso, esto también incluye algunos medicamentos que pueden ser anorexizantes e incluso drogas. Mucha gente no lo sabe, pero hay drogas como las anfetaminas sobre todo, que producen un efecto anoréxico e inclusive a veces podríamos tener esa comorbilidad de que se ocupen drogas anorexizantes como para poder tener un trastorno de la conducta alimentaria. Les digo esto porque es lo que ya vemos en la práctica clínica y a veces tiene mucho sentido hasta los efectos secundarios o que vemos nosotros en la evaluación y que haya a la vez una adicción a una sustancia que sea anorexizante. Eh, Otro ejemplo también de enfermedades hacia esto, como les decía, hay medicamentos, por ejemplo, hay medicamentos de la convulsión que aumentan el hambre y entonces eso puede hacer que por ejemplo, el cevalpróico, puede hacer que la gente como compensación caiga en una conducta alimentaria y por el contrario también hay medicamentos como el topiramato que son anorexizantes y hacen bajar de peso. Entonces, pueden haber enfermedades que predisponen de alguna manera a la conducta alimentaria. Las profesiones o los deportes de riesgo. ¿Qué tal si, por ejemplo, a nivel profesional practican deporte? Pues una persona que tenga tendencia a la obesidad puede que llegue y se presione hacia ese estándar, ¿no? De la delgadez. También los rasgos de personalidad influyen, si hay introversión, necesidad de aprobación, la hiperresponsabilidad, esto es otra vez lo obsesivo, la distorsión de la percepción de la imagen corporal y también la impulsividad. Ahora, factores que precipitan el tener un trastorno de la conducta.
alimentaria. O sea, ¿qué es lo que desencadena el inicio de la enfermedad? En primer lugar, los comentarios sobre el cuerpo y la figura. Otra vez, en el predisponente veíamos, como les decía, la cultura o la valorización de las dietas y el cuerpo y la figura, y por supuesto, el comentario hacia el paciente o la paciente respecto a su cuerpo y figura va a ser uno de los precipitantes. Fíjense que yo haya tenido la experiencia de ver trastornos de conducta alimentaria, al menos en el área privada, no tanto en el sector público, y tristemente la mayoría comienzan en la adolescencia y justamente porque los compañeros sobre todo de las muchachas, critican su cuerpo y su figura, lo cual, dicho sea de paso, es también parte del machismo, ¿no? El exigirle a la mujer ese estándar de belleza, tanto de parte de otras mujeres como de parte de los hombres. Las dietas en grupo, ¿verdad? A veces personas se ponen de acuerdo como para llevar un régimen saludable y todo, y eso está muy bien, pero a veces el tener el error, ¿verdad? O tener el fracaso con una dieta respecto, y sobre todo si no son dietas, o sea, si son dietas que no están dirigidas por nutricionistas, de hecho las dietas no deben ser en grupo, deben ser individuales. Entonces de pronto una persona, y con estas tendencias que salen de dieta del pepino, dieta de la piña, dieta de la luna, qué sé yo, y luego ves la comparación con el grupo que no tiene los mismos resultados, por supuesto va a generar que la persona se decepcione y entonces pues haga una conducta alimentaria extrema, como las que vamos a ver. También hay otros factores precipitantes a nivel social como separaciones, pérdidas familiares, ruptura conyugal de los padres, también problemas de maduración en la esfera sexual. ¿A qué nos referimos esto? Y volvemos otra vez a la pubertad. Esos cambios que hay en la pubertad respecto a los caracteres sexuales secundarios, eso puede precipitar el trastorno de la conducta alimentaria. Recuerden que, por ejemplo, muchas personas que tengan sobrepeso previamente a su obesidad probablemente vivan de una manera más lenta o diferente esos cambios sexuales secundarios o no con la misma no con el misma acentuación, digámoslo así, que personas que están en su normopeso y entonces esto genere la presión hacia adelgazar. Tener una enfermedad adelgazante, lo decía en la diapositiva anterior, tanto por la enfermedad propiamente, pero sobre todo por el tratamiento, medicamentos que causan náuseas, vómitos o que causan la disminución del hambre, que son anorexizantes, pues pueden precipitar también la enfermedad. Los cambios corporales de la adolescencia, en concordancia con la maduración de la esfera sexual, los cambios psicológicos y también pueden desencadenarlo el incremento de la actividad física. En componentes psicológicos hay aspectos conductuales de la anorexia como problemas familiares e interpersonales que dan lugar a la insatisfacción, lo cual hace que se tienda a buscar el perfeccionismo y a tener la necesidad de control, y esto hace que inicie la dieta y se potencia por los reforzadores positivos y negativos. También los aspectos conductuales de la bulimia, tendientes a la baja autoestima, a la excesiva preocupación por la figura y el peso, lo que lleva a hacer dietas extremas tras las cuales vienen los atracones provocados por la disforia y el estrés, y estos aparecen en las conductas de purga, vómito como reductores de la ansiedad. Fíjense que a nivel general, saliéndome, digamos, de lo que les presento acá, eh, se dice, al menos a nivel de de los textos de psicoanálisis, que la mayor parte de trastornos de conducta alimentaria tienen que ver justamente con una mala relación con la madre. Y sobre todo, y esto justamente por eso que esté en mayor predisposición con la mujer. Y esto en dos vías. Lo primero es la exigencia de las dietas. Ustedes lo sabrán más que yo, chicas, que muchas veces la exigencia hacia la figura corporal y la delgadez viene de la propia madre. Muchas veces en compensación de la figura que la madre no tiene. Entonces muchas veces las madres son las que exigen a través de sus hijas que ellas cumplan ese estándar de belleza para poder ser atractivas hacia los hombres. Y en otra situación también los problemas relacionales con la madre hacen que se genere esa ruptura hacia la función nutricia.
Si nosotros nos vamos al aspecto más primitivo, psicoanalítico de la relación madre e hijo o hija, vamos a ver que todo inicia con la función alimentaria, con la función protectora. De hecho, en psicoanálisis hablamos de la función seno, o sea, del seno de la madre como un elemento de protección, nutrición, alimentación. Entonces, ¿qué estaríamos generando a nivel de mensaje con un trastorno de la conducta alimentaria? Hay un mensaje oculto que dice no necesito la nutrición o me están sobrenutriendo, y esto se refiere al perfeccionismo y a la sobreprotección que menciona acá los componentes psicológicos. Entonces, en textos de psicoanálisis grueso, mencionan que los trastornos de la conducta alimentaria son agresiones contra la figura de la madre y a su figura nutricional, ¿verdad? Claro que esto pues tenemos que hacer el psicoanálisis de cada caso en particular como para llegar a estas conclusiones. Vea, también hay componentes socioculturales, vienen en concordancia con lo que mencionábamos, la cultura de la delgadez, la tendencia a la perfección, a la autonomía, también esto dependerá en qué cultura nos movamos, vea. También las profesiones de riesgo, y practicar dieta aumenta el riesgo de trastornos de conducta alimentaria si hay una disforia o sufran acontecimientos vitales. Yo me atrevería a decir que aunque existen muchos trastornos de la conducta y que se nos escapan a la identificación, al diagnóstico y al tratamiento, quizás hoy en día nuestra cultura salvadoreña, que cada vez se globaliza más, está teniendo mucha más presión sociocultural hacia los trastornos de conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque cada vez exigimos más la cultura de la delgadez, la tendencia a la perfección, y que no se entienda eso como defender justamente la obesidad, porque no es el tal, ¿verdad? De hecho, como médicos siempre tenemos que favorecer el normopeso en nuestros pacientes. Sin embargo, también tenemos que individualizar en cada caso que la normalidad del peso no es fácil de conseguir para muchos pacientes por muchos factores genéticos y hormonales, y que en algunos casos se puede tener también buenos resultados, digamos, en cuanto a la salud, solo con buscar lo más cercano al peso ideal. Vea, no lo estricto de eso, y sobre todo me refiero a estos pacientes en los que cuesta. ¿Vea? O sea, el estado nutricional no solo incluye el peso como tal, tenemos que hablar de perfiles de metabólicos, lipídicos, hormonales, y muchas veces hay pacientes que a pesar de su sobrepeso los cumplen. Nosotros mismos como médicos, y por eso les digo esto, y sobre todo los profesionales en nutrición, podemos caer en ser ese agente de presión que genere pues trastornos de la conducta alimentaria, y debemos tener bastante cuidado. Bueno, empecemos hoy sí a hablar acerca de cómo diagnosticar una anorexia nerviosa y bueno, y todos los demás trastornos. En este caso vamos a centrarnos en los criterios diagnósticos de la anorexia y la bulimia según el DSM-5, ¿verdad? Ya hemos hablado de las clasificaciones en psiquiatría. Vamos a utilizar el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales, quinta revisión, que es pues de los Estados Unidos, de la psiquiatría americana. También existe obviamente la clasificación internacional de las enfermedades, la cual aprobada es la versión 10, pero ya se sabe y está disponible la versión 11, que es aquí donde vemos más cambios hacia este trastorno. Sin embargo, pues nos vamos a centrar en el DSM-5, que es lo que está, por decirlo así, vigente. ¿Cómo diagnosticamos una anorexia nerviosa? De manera general se define como la restricción de la ingesta de energía en relación con los requerimientos. O sea, hablamos de calorías, disminución de la ingesta de calorías con los requerimientos corporales, lo que lleva a un peso corporal excesivamente bajo para la edad, sexo, etapa de desarrollo y salud física del paciente. Un peso significativamente bajo se define como un peso que es menor que el peso normal mínimo, o en los niños y adolescentes menor que el peso mínimo esperado. O sea que parte del diagnóstico del trastorno de conducta alimentaria no es solo ver la conducta como tal, sino cómo se refleja esto justamente en el estado nutricional del paciente. Esa definición guárdela, porque para efectos de examen va a ser importante. Entonces, esto incluye, entre los criterios diagnósticos, un miedo intenso a aumentar de peso o engordar,
o un comportamiento persistente que interfiere con el aumento de peso a pesar de que el paciente tiene un peso significativamente bajo. Y aquí hacemos el enlace, allá hablábamos de la conducta que nos hace disminuir la ingesta de calorías y en este criterio hablamos de la idea, del pensamiento o el temor a aumentar de peso, que va en concordancia con la extrema delgadez que estamos viendo según los parámetros anteriores. Entonces se considera que la anorexia nerviosa es una alteración del comportamiento alimentario que tiene todas las características siguientes. Número uno es un bajo peso, más esperable de la edad, ya lo decíamos, talla, y generalmente lo vemos con índice de masa corporal menor a 17.5. Se acordarán de la clase de nutrición, supongo que ustedes ya vieron esa materia, y hablamos de qué es el masa corporal y pues los rangos que hay. Por supuesto que aquí estamos muy por debajo de la normalidad, ya estamos en las categorías de delgadez. Número 2, esta pérdida de peso o falta de ganancia ponderal no está justificada por ninguna alteración física y generalmente se consigue a través de conductas voluntarias tales como dietas restrictivas o hipocalóricas, vómitos, ingesta de laxantes, diuréticos, ejercicio excesivo, esto es la vigorexia, u otros medios para este fin. Miren qué importante, este es un criterio de descarte. O sea que esta pérdida de peso no la podemos explicar por otra enfermedad médica o por otro tratamiento, porque puede ser el caso. Como les decía, estar dentro de eso es un factor predisponente, pero mientras se tenga una enfermedad médica o un tratamiento médico que cause la delgadez o que cause, digamos, la disminución del hambre y esté justificado por otra enfermedad a la cual es necesario ese tratamiento, no podemos hablar de un trastorno de conducta alimentaria, sino hasta que cese esa enfermedad o cese ese tratamiento y la conducta quede justamente, como le decía, que una conducta voluntaria de bajar de peso. Esa alteración también se coordina o incluye una percepción de imagen corporal y actitudes anormales ante la comida y el peso. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Vamos a ver que en el contexto, como el paciente o la paciente rechaza la comida en función de una imagen corporal y ambas son anormales. ¿Ya? Vemos a la paciente extremadamente delgada y no concuerda con cómo se restringe con la comida y también no concuerda las pocas cantidades que come con pues su malestar respecto a la comida. En el caso de las mujeres, esto se correlaciona o incluye también la menorrea, ¿verdad? Y en el caso de los hombres, una falta del deseo sexual como resultado de la desnutrición. Otros aspectos clínicos y complicaciones de la anorexia. Vemos la ocurrencia de pensamientos anómalos vinculados a la comida, el peso y la figura, la distorsión de la imagen corporal, el intentar mantener oculta su conducta respecto a la comida, esto es bien importante. La mayoría, o sea, parte del diagnóstico, parte de todo esto, es que el paciente no crean que anda con el pito y el tambor diciéndole a todo el mundo, pues, que hace esta conducta alimentaria. Por el contrario, la mantienen oculta. Yo recuerdo un caso de una chica tristemente conocida a través digamos, de otro círculo social, no era totalmente desconocida para mí, que ella lo que hacía era vomitar en depósitos como donde vienen el sorbete y todo esto, depósitos cerrados, acumularlos bajo su cama y luego sacarlos y botarlos para que no se dieran cuenta de que estaba vomitando. Sin embargo, imagínense el olor que eso generaba. Un caso bastante difícil que vi por ahí. Eh, Obviamente, vamos a ver la extrema delgadez, la malnutrición, la piel seca, fría, como el cabello se vuelve lacio, quebrado, frágil, las uñas también se vuelven quebradizas. Eh, Podemos especificar tipos de anorexia. Hay tipo restrictivo y tipo compulsivo purgatorio. Durante el episodio de anorexia nerviosa, el individuo no recurre a atracones o purgas, sino que recurre completamente a la limitación de la ingesta. Este es el tipo restrictivo. O sea, todo el tiempo hay una restricción de la ingesta calórica, pero está también el tipo compulsivo purgativo. Vea, durante los episodios de anorexia nerviosa, a veces hay una concurrencia de recurrir a atracones y luego recurrir a una purga. Vea, o sea,
a causar el vómito o a causar laxantes diuréticos o enemas. Aquí pues no se me confundan con la bulimia, porque generalmente decimos, hacia coloquial, la anorexia no come, la bulimia vomita. No, claro que no es así. Sin embargo, es la intensidad, ¿vea? O sea, que de pronto dentro del episodio anoréxico sí haya un atracón, pero entonces se detenga. Pero aún así no hay ingesta calórica. Entonces ahora vamos a la bulimia. Nuevamente, el primero de los criterios incluye la preocupación continua por la comida, pero aquí vamos a que este trastorno se caracteriza, vamos a hacer la diferencia, no por el deseo directo o inicial de no comer, sino porque por el contrario un deseo irresistible hacia la comida, de modo que el enfermo termina por sucumbir a ese deseo de comer, presentándose episodios de severa polifagia, o sea, una gran cantidad de consumo de alimento durante los cuales la cantidad que se consume de comida es excesiva en periodos bastante cortos de tiempo. O sea que aquí el estándar es la polifagia, ¿no? El consumo exagerado de alimentos. Luego el enfermo intenta contrarrestar el aumento de peso que se produce mediante uno de los siguientes métodos. Pueden ser vómitos autoprovocados, abuso de laxantes, periodos de ayuno, consumo de medicamentos supresores del apetito, porque los hay, extractos tiroideos, diuréticos, y cuando la bulimia se presenta en un enfermo diabético, este puede también abandonar su tratamiento con insulina. O sea, ¿qué significa esto? Vean que acá lo que prima es de entrada una conducta alimentaria que a pesar de la preocupación por sobrepeso, inicia desde el deseo irresistible de comer, se cae en el episodio del atracón, se come en gran cantidad y luego viene una purga para contrarrestar. En el otro caso, no se come nunca y pueden haber pequeños episodios de atracones que siguen a una purga, que era el ejemplo que les ponía, pero no es el habitual. Lo habitual es la restricción de la comida. Entonces aquí, cuando habla de, aquí tenemos la parte de la purga también, el contrarrestar, pero esto puede ser desde muchos tipos, desde los vómitos laxantes, ayunos extremos, periodos de ayuno, consumo de fármacos, lo que les decía, hay medicamentos que sabe que son anorexizantes, entonces esto la gente empieza a abusar de ellos. Otra vez la psicopatología consiste a nivel del pensamiento en un miedo excesivo y morboso, o sea, enfermizo a engordar, y el enfermo se fija de forma estricta en, digamos, un dintel, o sea, un umbral de peso al cual quiere llegar y que es muy inferior al que tenía antes de la personal, de esta enfermedad, muy inferior a su peso óptimo o a un peso que sea sano. Con frecuencia, pero no siempre existen un previo de haber tenido anorexia nerviosa, con un intervalo entre ambos trastornos de varios meses o años, y este episodio precoz puede manifestar de una forma con una moderada pérdida de peso o fase transitoria de menorrea. Esto es bien, bien interesante, o sea, muchas veces esta anorexia, perdón, la bulimia es un complicante o un posterior de haber tenido anorexia con una separación de meses o años. Luego, pues siempre en cuanto a la bulimia nerviosa, se presenta siempre la misma preocupación por el peso, la figura corporal que en la anorexia nerviosa, pero la pérdida de peso no es tan grave como la anterior y tampoco compromete tanto el estado físico, sin embargo hay pérdida de peso, ¿verdad? Deben estar presentes todas las características siguientes. Hay episodios de atracones de comida con sensación de pérdida de control, deseo de delgadez y preocupación con la dieta y el peso. Hay maniobras compensadoras posteriores orientadas a prevenir la ganancia de peso secundaria a la ingesta, tales como vómitos, uso de laxantes, diuréticos o ejercicio. También se debe especificar si esta anorexia es de tipo purgativo o no purgativo. De tipo purgativo, durante el episodio de bulimia nerviosa, el individuo se provoca regularmente el vómito o usa laxantes, diuréticos o enemas en exceso. En cambio, en el tipo no purgativo, esto es cuando en los episodios de bulimia el individuo emplea otras conductas compensatorias inapropiadas como el ayuno, el ejercicio intenso, pero no recurre a provocarse vómitos ni a usar laxantes, diuréticos
o enemas en exceso. Aquí vemos, vea la figura. Característico, hay un signo que ahorita no recuerdo el nombre, en el cual las personas que se provocan el vómito podemos ver un cambio de coloración del dedo por pues los ácidos a la hora de vomitar. Esta es parte de la evaluación. Como les digo, les debo ahorita el nombre de este signo clínico. Vaya, otros trastornos siempre relacionados a la conducta, les dije que se los iba a mencionar. Existe la ortorexia, hay criterios diagnósticos para la ortorexia. Eh, ¿Qué significa la ortorexia? En primer lugar, dedicar más de 3 horas al día a pensar en una dieta sana. 2. Preocuparse más por la calidad de los alimentos que el placer de consumirlos. Una disminución de la calidad de vida conforme aumenta la pseudo calidad de su alimentación. Miren qué curioso. O sea, ese es un trastorno de la conducta alimentaria que lo que trata es justamente de tener una alimentación sana. Pero miren el impacto de esto, o sea, dedicar hasta 3 horas al día a pensar en planificar esa dieta que entre comillas es sana, ¿verdad? Preocuparse más por la calidad del alimento, ¿verdad? Si cumple o no cumple con el estándar calórico, pero más allá, o sea, no preocuparse por el placer de consumirlos. Disminución de la calidad de vida por esta excesiva preocupación. Luego hay sentimientos de culpabilidad cuando no se cumple con las convicciones dietéticas que está planteándose el paciente y se sigue una planificación excesiva de lo que comerá al día siguiente para compensar que ese día no se cumplió con el objetivo dietético. Y aislamiento social provocado por su tipo de alimentación. O sea, no voy a ir porque pues estoy a dieta, no voy al cumpleaños porque estoy a dieta, no, yo no salgo a comer con ustedes porque ustedes solo comen comida que yo no puedo comer. Ya lo han escuchado, ¿verdad? Yo sé que sí. Eh, en cuanto a la ortorexia nerviosa, se entiende por ortorexia la obsesión patológica por la comida biológicamente pura. Las víctimas de esta enfermedad sufren una preocupación excesiva por la comida sana, convirtiéndose en el principal objetivo de su vida. Podría decirse que es un comportamiento obsesivo-compulsivo caracterizado por la preocupación de qué comer y la transferencia de los principales valores de la vida hacia el acto de comer, lo cual hace que los afectados tengan un menú en vez de una vida. Esta obsesión por lograr una mejor salud, el encontrar una razón espiritual al comer un determinado alimento o bien por el temor a ser lentamente envenenado por los colorantes y conservantes de las industrias alimentarias. Esto es bien interesante, o sea, no solo está la parte del querer bajar de peso, sino que aquí hablamos de querer cumplir un estándar de calidad de lo que se come, y esto incluye también esta idea de que pues todo está envenenado, todo con pesticidas, con colorantes, y que se busque lo orgánico. Yo creo que aquí en Latinoamérica también esto está todavía en un intermedio que no despega, sin embargo lo de las dietas cada vez se hace más importante, pero en otros países como en los europeos esto digamos tiene un predominio mayor, porque justamente si ustedes han andado por ahí de vacaciones, habrán visto que es bien raro encontrar alimentos que no sean digamos muy procesados por la industria alimentaria. Es por eso que en las películas han visto que a veces parece hasta tonta la pregunta si algo es orgánico o es natural, porque cuesta en países como ese encontrar, de hecho, productos naturales. Aunque las etiquetas dicen jugo de naranja 100% puro y pues no lo son jugos totalmente artificiales que tratan con pulpa, con otras cosas de solventar. Aquí en Latinoamérica, de hecho, sí tenemos mucha industria alimentaria artificial, pero tenemos, digamos, un acceso a medicamentos, perdón, a alimentos, digamos, menos procesados, porque pues estamos más cerca de zonas agrícolas, digámoslo así. Entonces, a veces esto, digamos, no tiene el mismo impacto que tiene en otros países. Por eso, el hablar de esto a nivel de diagnóstico, a nivel de trastorno, perdón, la ortorexia, ¿verdad? O sea, la comida biológicamente pura. Como les digo, influirá mucho el contexto social en el que se mueven estos pacientes para que sufran
de esta preocupación excesiva y tiren sus energías y su tiempo hacia una conducta alimentaria, entre comillas, sana. Pues luego la vigorexia, este es un trastorno mental en el que la persona afectada se obsesiona por su estado físico, afectando su conducta alimentaria como la ingesta exagerada de proteínas y carbohidratos acompañada de consumo de otras sustancias como los esteroides anabolizantes y en sus hábitos de vida. Vaya, lo que les decía, probablemente la anorexia sea mucho más característica de las mujeres, pero la vigorexia sin duda, este sí hay un fuerte componente masculino. Vea, ¿cuántas personas han visto que por tanto estar en deportes, digamos, extremos como la halterofilia o lo que llaman el fisicoculturismo, están dentro de conductas alimentarias y hábitos de vida bastante estrictos que incluyen, de hecho, el consumo de sustancias como esteroides, que creatina, que potenciadores, etcétera? Hay una gran cantidad de cosas dentro de este grupo de cuestiones que se toman y crea todo un hábito de vida bastante interesante respecto a la conducta alimentaria. Entonces, la persona con vigorexia tiene la creencia de que su cuerpo no tiene suficiente músculo y que debe mejorar constantemente su apariencia. Por eso se obsesiona con la actividad física y esto hace que tanta actividad física llegue al punto de abandonar relaciones sociales y descuidar otros aspectos de su vida. Por ejemplo, los estudios, el trabajo, las relaciones familiares o interpersonales. Y lo que les decía afecta principalmente a hombres entre 18 y 35 años. Yo sé que han visto personas así que por ejemplo, no vienen a un parcial porque no quieren faltar a su rutina de ejercicios y entonces van retrasándose en, en su avance académico. Esto sería un ejemplo de cómo se presenta la vigorexia. Y ustedes saben que han visto hombres justamente con este nivel de, digamos, de intensidad o preocupación hacia lo físico y hacia la musculatura, vea que va más allá de la normalidad. La obesidad, miren qué curioso, también tenemos que hablar de la obesidad como un trastorno de la conducta alimentaria, porque pues no solo vamos a criticar la búsqueda de la delgadez, sino también la falta de búsqueda del normopeso. En la obesidad, esto lo podemos definir desde diferentes ramas médicas, desde la parte de la nutrición, pero vamos a hablarlo desde acá, desde la psiquiatría. En la obesidad estamos en un estado patológico que se caracteriza por un exceso o una acumulación excesiva y general de grasa en el cuerpo. Un exceso de los alimentos puede producir obesidad, con el consiguiente aumento del riesgo de infarto cardíaco, arteriosclerosis, hipertensión y otras enfermedades. Vea, la obesidad y el sobrepeso se definen también como una acumulación anormal o excesiva de la grasa que puede ser perjudicial para la salud. Alguna vez considerados problemas de países con ingresos altos, la obesidad y el sobrepeso están en aumento en los países con ingresos bajos y medios, especialmente en las áreas urbanas. Miren qué curioso. Vea, esto lo estamos viendo. Antes se consideraba que países de alto ingreso, como por ejemplo los Estados Unidos, donde hay digamos, donde se accede fácilmente a los alimentos, eran los que más tenían índices de obesidad. Sin embargo, actualmente vemos que los países de ingresos bajos o medios son los que tienen altas tasas de obesidad y es justamente por el acceso a alimentos de baja calidad, digámoslo así, con un componente calórico demasiado alto. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, México es de los países más altos en obesidad y justamente no es que tengan una gran seguridad alimentaria, sino que es el tipo de alimento y la calidad de este lo que se consume, lo que hace que haya mucha obesidad. Bien, llegamos al final de esta clase. El espacio para dudas y comentarios tienen el foro. Hay un último objetivo que quisiera que alcancemos así bastante rápido y es el poner ejemplos acerca de trastornos de la conducta alimentaria. Fíjense que para no entrar tanto en detalle vamos a poner un ejemplo que también es, digamos, de conocimiento general o que lo podemos fácilmente referenciar. Tal vez recientemente recordarán que pues hay una serie de Netflix llamada The Crown,
donde justamente revisan bastantes aspectos de la familia real británica y justamente quiero centrarme en un personaje que fue la princesa Diana de Gales. Es ampliamente sabido que pues ella sufrió una bulimia nerviosa durante su matrimonio y los problemas que esto tuvo. Miren qué interesante cómo se desencadena un trastorno de la conducta alimentaria justamente por la presión social de entrar en un matrimonio dentro de la familia real. Luego vemos otros componentes interesantes, que es lo que hemos estado hablando dentro de toda la clase respecto a la relación materna. Justamente sabemos también, porque es de conocimiento general sobre los aspectos biográficos de esta princesa, que no fue criada por su madre, fue criada por una madrastra y de ahí podemos inferir justamente los problemas relacionales hacia la madre y como esto es, como les decía, desde el psicoanálisis una agresión a la función nutricional de la madre. Luego, si seguimos analizando, vemos cómo justamente, y por eso les decía, vayan a ver la serie en la temporada número 4, creo que es la que presenta todo esto, cómo justamente, más allá de la preocupación por el perder peso, digamos, en primera instancia, lo que vemos en la bulimia nerviosa son los atracones alimentarios y luego del atracón viene la preocupación por el aumento del peso. Entonces, justamente documentado está, ¿verdad? Y por eso fue un ejemplo ampliamente comentado dentro de la familia real británica, que esta princesa pues tuvo un trastorno de conducta alimentaria, ¿verdad? Se documentó, vea, la baja de peso sin llegar a la afectación que hace la anorexia, ¿verdad? De pérdida de cabello, de la piel, las uñas, pero sí cómo se baja de peso. Y esa comparación la hago en cuanto a la bajo de peso, aunque es evidente, no genera las complicantes que tiene la anorexia nerviosa. Entonces, este, como les digo, así a lo breve les comento ese caso como ejemplo y así hay muchos casos también dentro de pues las personas famosas, de las personas, también otros miembros de otras casas reales pues cantantes, artistas, modelos, etcétera, que han caído dentro de un trastorno de la conducta alimentaria. Pero esto no es exclusivo de personas que están dentro del medio, como les digo, a veces es bien difícil señalar que una persona dentro de nuestro círculo está teniendo un trastorno de la conducta alimentaria. Sin embargo, pues los hay. Muchas veces vemos como, sobre todo con la bulimia y las purgas o los vómitos, como a veces nos empieza a hacer sentido que una persona está restringiendo sus alimentos o haciendo purgas. Entonces, no tengan temor de confrontar a alguien en su círculo cercano respecto al trastorno de la conducta alimentaria. Como ustedes ven, las complicantes de esto son bastante altas, por lo cual, con mucho tacto y con confianza, pues tenemos que ir tras estos diagnósticos y pues cuando nos llegan a la consulta, también pues tener el entrenamiento necesario para reconocerlos y derivarlos a la consulta con el especialista. Dicho sea de paso, es bastante difícil manejar un trastorno de la conducta alimentaria, incluso para nosotros que somos psiquiatras y los psicólogos que estamos entrenados hacia esto, por lo cual les digo, pónganse ahí avispados con hacer diagnóstico y pues nos los envían a tratamiento. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase, espero yo que hayan puesto atención y que espero que hayan salido bien en el parcial. Todavía no he visto las notas, cómo está el porcentaje de aprobación y reprobación, pero espero que les haya ido bien. Nos vemos en la siguiente clase y estudien para el último parcial, ¿verdad? Espero que nadie se vaya a quedar, pero sí espero que hayan aprendido mucho que se vayan con mucho aprendizaje de esta materia. Cuídense, chicos.